Muy buenas a todos y bienvenidos a Todo Geek. Hoy toca el emocionante cuál es mejor entre dos grandes películas de animación para los más fanáticos de Marvel. Spider-Man Into the Spider-Verse vs Spider-Man Across the Spider-Verse. Dos grandes películas producidas por Sony Animation que han revolucionado el mundo de la animación con sus grandes escenas. Para los que no sepáis cómo funcionan estos vídeos, analizaremos las dos series centrándonos sobre todo en el tono de la cinta, su protagonista, los personajes secundarios, los villanos, el humor, la animación, la banda sonora, la historia principal y finalmente el final. Siguen repartiendo los puntos según cuál sea mejor en cada aspecto y finalmente haremos un recuento de puntos para determinar cuál es la mejor película. No olvides que puedes comentar dos películas, series, animes, videojuegos, lo que tú quieras que se enfrenten en el próximo vídeo y dejar tu opinión sobre la decisión final de cuál es mejor. Mundo, tono y estilo. En este punto vamos a hablar de los mundos y el tono de ambas películas. Por un lado tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual nos muestra el mundo de Miles Morales, un joven que tiene que afrontar cómo puede usar sus nuevos poderes y su nueva vida como el sustituto del fallecido Peter Parker como Spider-Man, mientras lidia con el problema de sus nuevos compañeros procedentes de otro universo. La película tiene un tono emocional donde Miles tiene un auténtico miedo por no llegar a cumplir las expectativas de la gente y no ser un buen Spider-Man, hasta que logra dar un pequeño salto de fe que le ayuda a avanzar a su camino. Por otro lado tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse, una obra donde encontramos una gran variedad de mundos diferentes gracias a los viajes entre universos que realiza nuestro protagonista, como la Sociedad Arácnida, el mundo de Spider-Gwen, el de Paviter y entre muchos otros. Esta también tiene un tono emocional, pero mucho más profundo que la anterior entrega. En esta vemos cómo Miles tiene una gran cantidad de sentimientos encontrados por la traición de sus antiguos amigos, la profunda trama de Gwen con su padre y muchos otros dilemas morales que hacen que nuestros personajes se desarrollen a otro nivel. En definitiva, ambas películas nos ofrecen unos mundos maravillosos con unos tonos sentimentales y profundos, a la vez que cómicos y emocionantes, pero Spider-Man Across the Spider-Verse en este aspecto se supera gracias a todos los mundos que nos muestra, las relaciones entre sus personajes y ese tono oscuro y maduro, así que punto para Across the Spider-Verse. Protagonistas: Miles Morales contra Miles Morales. Este punto va a ser rápido. Aquí comparamos al mismo protagonista pero muy cambiado. En Spider-Man Into the Spider-Verse tenemos un Miles Morales inseguro de sí mismo y asustado por no cumplir las cualidades de ser el próximo Spider-Man, y que de golpe tiene una responsabilidad muy grande que tiene que afrontar sea como sea para salvar su mundo pese a no saber controlar muy bien sus nuevas habilidades. Este tiene miedo y debe dar un salto de fe que le ayude a avanzar, haciendo que el protagonista de esta película evolucione a lo largo de esta y consiga un gran desarrollo de personaje. Por otro lado tenemos al Miles de Across the Spider-Verse, el cual es un chico más confiado en sí mismo, más maduro y que ya domina la mayoría de sus habilidades, pero por culpa de todo lo que le sucede a lo largo de la cinta con el resto de Spider-Man y con Gwen, este comienza a volver a desconfiar de sí mismo y perder su lugar en el mundo y vuelve a tener miedo, como podemos ver en el segundo salto de fe que realiza contra todos los Spider-Man de la Sociedad Arácnida. Pero pese a tener todos en contra, este decide seguir su camino y confiar en sí mismo para cumplir sus metas. En definitiva, ambos Miles Morales tienen un gran desarrollo de personaje a lo largo de sus películas. El de Into the Spider-Verse aprendiendo a superar su miedo y comprender sus nuevos poderes, responsabilidades y todo lo que conlleva. Y mientras tanto el de Across the Spider-Verse, quien ya era más confiado, debe recobrar esa confianza después de la traición de sus amigos, pero decide seguir sus objetivos y en lo que él cree a pesar de tener millones de universos en su contra. Pese a todo esto, me gusta un poco más el desarrollo de Miles de Into the Spider-Verse, ya que es más original, es el primero que aparece y este punto va para Spider-Man Into the Spider-Verse. Secundarios. Ahora es el turno de los personajes secundarios y este punto lo tengo muy claro. En Spider-Man Into the Spider-Verse tenemos a Spider-Gwen, a Spider-Noir, Penny, Spider-Porky, etc., los cuales son muy buenos personajes, pero no siento que tengan un gran desarrollo de personaje y la película no se centra casi nada en ellos. Estos solo se limitan a aparecer en unas cuantas ocasiones para lograr detener a Kingpin y ya. Por otro lado, en Spider-Man Across the Spider-Verse volvemos a tener a Gwen, pero en esta ocasión la película profundiza muchísimo en su trama, la relación con su padre y todos los problemas y dudas de su vida, lo que la hace un personaje muy humano y muy bien construido, representando perfectamente lo que puede sentir una persona de su edad. También tenemos otros personajes como Spider-Punk, que pese a que no se desarrolla mucho a lo largo de la película, este tiene un gran carisma y lucha por sus objetivos, sin importarle que esté bien o mal. También está Miguel O'Hara, que es un personaje con un pasado oscuro y triste, y muchos más Spider-Mans. En definitiva, pese a que en Spider-Man Into the Spider-Verse tenemos buenos e interesantes personajes secundarios,
Spider-Man Across the Spider-Verse lleva a sus secundarios al siguiente nivel, con la historia de Spider-Gwen, Spider-Punk o muchos otros personajes de la sociedad arácnida. Es que tan solo con la trama que tiene Gwen en la película, con su gran desarrollo, los sentimientos que desprende y la relación complicada y profunda con su padre ya hace que merezca el punto. Así que punto para Spider-Man Across the Spider-Verse merecidísimo. Villanos, ahora es el turno de los villanos, Kingpin vs La Mancha. En Spider-Man Into the Spider-Verse tenemos a Kingpin como villano principal, el cual intenta abrir un portal a través de un colisionador. Es un villano que mata a Spider-Man al principio de la película y que pone en peligro el universo de Miles Morales. Como villano secundario tenemos a The Prowler, quien durante la película para mí resulta ser más amenazador, ya que es quien se ensucia las manos por Kingpin y quien persigue a Miles Morales, pero al final muere a manos de su jefe. Por otro lado tenemos a La Mancha o The Spot en Spider-Man Across the Spider-Verse, quien se nos presenta al principio de la película como un villano inútil y débil que no representa ninguna amenaza para nuestro protagonista. Pero a lo largo de la trama, este va volviéndose mucho más poderoso, hasta que llega a ser una amenaza muy grande que consigue destruir varios universos mientras se hace más poderoso. Como villano secundario podemos considerar que es Miguel O'Hara, pero no se sabe muy bien del todo si es villano o no, pero este representa una clara amenaza para nuestro protagonista, ya que provoca que toda la sociedad arácnida vaya tras él. En definitiva, en la primera película tenemos a Kingpin, un villano intimidante y sin escrúpulos que desde el principio de la cinta nos demuestra que quiere lograr sus objetivos sin importar el qué, y a The Prowler, que también es un personaje bastante importante. Pero La Mancha de Spider-Man Across the Spider-Verse tiene un desarrollo de personaje a lo largo de la película, a medida que se hace más fuerte y representa una amenaza mucho mayor y amenazadora que Kingpin. Por lo cual, punto para Across the Spider-Verse. Animación y acción. En cuanto a animación, las dos películas son una obra de arte visualmente y han revolucionado el mundo del cine, el cual estaba enfocándose en un toque más realista. Pero estas dos obras de arte han hecho que recordemos que la animación es mucho más que intentar ser realista y que no debemos apartarnos de lo que realmente es: animación. Esta ha ayudado a inspirar así a muchas otras películas como El gato con botas, El último deseo. Spider-Man Into the Spider-Verse tiene una animación increíble y fluida con un toque de viñeta de cómic increíble. Pero es que Spider-Man Across the Spider-Verse mezcla diferentes estilos y técnicas de animación, creando personajes, paisajes, colores, movimientos que se ven hermosos y que hacen que apreciemos hasta el más mínimo detalle, como en el mundo de Gwen, donde podemos ver una animación como de pintura con la cual podemos apreciar a través de los colores cómo se sienten los personajes. En definitiva, ambas películas tienen una animación increíble. Into the Spider-Verse fue la pionera en este mundo del nuevo estilo y lo hizo genial, pero Across the Spider-Verse lleva la animación a otro nivel, mezclando todos los diferentes estilos que vemos a lo largo de la película y llevándose la joya de la corona con la animación del mundo de Gwen Stacy. Así que punto para Across the Spider-Verse, más que merecido por esta increíble animación. Humor. El turno del humor será rápido. Pese a que ambas cintas tienen toques de humor que pueden hacer reír al espectador en diferentes ocasiones, no me parece que ninguna de estas dos cintas haga que destaque demasiado este aspecto. Pero este se me hace más notorio en Spider-Man Into the Spider-Verse que en Across the Spider-Verse. Así que punto para Spider-Man Into the Spider-Verse, aunque realmente no se lo daría a ninguno. Banda sonora y música. Ambas películas tienen una banda sonora increíble, y eso es indiscutible. Nos han ofrecido temazos como What's Up Danger, Sunflower, Annihilate y muchas otras más, además de ser bandas sonoras de personajes que son inolvidables, como la de The Prowler o Miguel O'Hara. Pero aunque las dos películas tengan música y bandas sonoras increíbles, este punto creo que solo merecen ambas películas, ya que tienen canciones buenísimas las dos y muy buenas bandas sonoras, que acompañan la cinta en todo momento y en el momento adecuado, así que punto para las dos películas. Historia principal. Tenemos dos grandes historias o tramas en estas películas. Por un lado tenemos a Into the Spider-Verse, que nos cuenta la historia de cómo Miles Morales debe afrontar convertirse en el nuevo Spider-Man después de la muerte de Peter Parker. Este deberá cooperar con sus nuevos compañeros para detener a Kingpin y evitar que este destruya el universo con su colisionador de partículas gigante. Durante la historia, Miles deberá encontrar su sitio en el mundo y aprender a afrontar sus miedos, enseñándonos todo el proceso, dejándonos una historia profunda y llena de sentimientos. Por otro lado tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse, la cual nos muestra cómo Miles deberá enfrentarse a una nueva amenaza llamada La Mancha, la cual se va volviendo cada vez más y más fuerte a medida que avanza la historia y destruye otros universos.
En esta, Miles acabará envuelto en una lucha contra el reloj para salvar los diferentes universos, mientras que se desarrollan muchas otras historias secundarias, como la poco complicada historia de Spider-Gwen con su padre, la trama de la Sociedad Arácnida con los demás Spider-Mans, y cómo Miles Morales, rechazado por todos aquellos a quienes consideraba sus amigos, debe luchar por seguir sus objetivos de salvar el mundo, pese a que no forme parte de su evento canónico. En definitiva, tenemos a Spider-Man Into the Spider-Verse una historia profunda sobre cómo Miles tiene que afrontar todos los problemas que le llegan de repente a su vida a causa de la picadura de la araña, su crisis de identidad y su lucha por detener a Kingpin mientras afronta sus miedos e inseguridades como nuevo Spider-Man, además de sufrir dolorosas pérdidas como la de su tío. Por otro lado tenemos Across the Spider-Verse, donde Miles deberá detener a la Mancha para evitar que siga destruyendo el multiverso, mientras se encuentra su sitio en el mundo después de ser rechazado por la Sociedad Arácnida y ser traicionado por sus amigos. Para mí las dos historias son increíbles, pero a causa de que Spider-Man Across the Spider-Verse aún no está terminada, debo darle este punto a Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahora es el turno del final. Este punto será rápido. Por un lado tenemos el final de Into the Spider-Verse, de cómo Miles ha conseguido asumir sus responsabilidades y superar sus miedos después del gran momento del salto de fe, y conseguir derrotar al villano Kingpin, salvando su universo y devolviendo a sus amigos a sus respectivos mundos. Y por otro lado tenemos el final, entre comillas, de Across the Spider-Verse, en el cual Miles se encuentra con su yo malvado de otro universo, dejándonos un final intrigante sobre qué pasará a continuación. En definitiva, pese a que el final de Across the Spider-Verse me gusta mucho más, por generarme esas dudas y hacerme pensar sobre qué pasará a continuación, debo darle este punto a Spider-Man Into the Spider-Verse, ya que este sí que tiene un final real, con la destrucción del colisionador de partículas y devolviendo a sus amigos a su mundo. Ahora, para acabar, haremos el recuento final, y el resultado final ha sido empate 5-5. Ambas películas me parecen unas joyas en el mundo de la animación y en el mundo de los superhéroes, el cual ha ido cayendo en picado en los últimos años, pero gracias a estas dos obras de arte, mi esperanza en Marvel sigue activa. Personalmente no sabré decir cuál me parece mejor película entre las dos, ya que como hemos visto ambas tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, pero lo que sí que sé es que si la segunda parte de Across the Spider-Verse la hacen con el mismo cariño que sus dos anteriores entregas, los fanáticos obtendremos una trilogía que será considerada una obra maestra por mucho tiempo. Son películas súper disfrutables gracias a la animación, los personajes y la historia, aunque es cierto que para Across the Spider-Verse hace falta tener un poquito más de conocimiento sobre el mundo de Spider-Man para entender los eventos canónicos. Y bueno, recordad que mi opinión no es la única y verdadera, que podéis dejar en comentarios vuestra opinión y decirme qué películas, series, videojuegos, animes, lo que vosotros queráis os gustaría que enfrentase en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.